¿ya? Entonces, ahí va a estar la información de nosotros. Si necesitan información técnica sobre la plataforma, cualquier información, juanp.retamal@cpnnetsecurity.com, es nuestro ingeniero, ¿cierto? Que trabaja con la plataforma de MSCP. Le pueden escribir: Juan Pablo, quiero hacer una demo, quiero saber algo muy específico sobre la plataforma, todo lo que necesiten de información. Entonces, vamos en honor al tiempo, porque tenemos una sola hora para presentar esto. Vamos a partir ahora inmediatamente. Este programa MSCP de Outpost 24, muy importante hablar sobre el servicio. Esto es un servicio para partners, ¿ya? Esto es un servicio para que ustedes puedan atender muchos clientes. Esto es una plataforma multitenant, ¿ya? ¿Qué quiere decir multitenant? Multitenant quiere decir que tú puedes atender al cliente A, al cliente B, al cliente C, al cliente D en paralelo, ¿ya? No que viene un recurso, lo atiendes, terminas, después tengo que configurar el otro, termino, después configuro el otro, termino. No, tú puedes atender varios clientes en paralelo, tienes una visual específica para cada cliente. Y es muy importante que tengan en cuenta que esto guarda la información. Entonces, si yo necesito entregar una métrica de un análisis que hago hoy, el cliente chao, me olvidó por 6 meses y en 6 meses vuelvo a configurar sus IPs, esto me va a guardar la información del día 1 y el día 6 la puedo hacer un match y una combinación. Esto es importante porque en el momento en que ustedes prestan un análisis que no es en paralelo, ellos van olvidando y van dejando atrás toda la información de métricas, información atrasada que puedan tener. Lo sé porque trabajamos con otras plataformas que son así. Entonces no tienen esa métrica y esa parte guardada de tu cliente cuando vuelves a configurar, ¿ya? Es un programa que necesita presentarse hacia los clientes porque hay muchas necesidades hoy en día. Vamos a hablar de esto inmediatamente. Estamos hablando de que muchas empresas hoy en día, ¿cierto? Están con altas vulnerabilidades. Los atacantes están atacando, ¿cierto? Todas estas vulnerabilidades que estás dejando de visualizar. Hoy en día los equipos de informática, mira, pueden ser una empresa de 50 personas, pero la cantidad de información que tiene de servicios, de exposición, de servidores, de endpoint, gente interna que están trabajando en sus sistemas es enorme. Parece una empresa pequeña, te dice, sí, no, nosotros no somos grandes, somos 100, pero en infraestructura es gigante una empresa así, ¿ya? Todo lo que tienen que disponibilizar, todo lo que tienen que activar, todo lo que tienen que remediar el día a día, están trabajando muchísimo y no tienen suficientes recursos. Es ahí donde entran ustedes como partner a decirle, yo puedo ser tu clave para resolver, mitigar, demostrar muchas de las actividades que estás haciendo, necesitas hacer y no lo estás haciendo hoy en día. Muchas empresas todavía consideran que los esfuerzos de remediación, de trabajo, están en el tema de salud de la informática, ¿cierto? Estemos hablando de que esto es muy importante, ¿cierto? Todo lo que es tráfico de red, recuperación, almacenamiento, escalabilidad, optimización. Todo eso es muy importante, ¿cierto? Y en eso se nos va el día a día.
En eso se nos va el día a día. Estamos haciendo soporte, optimizando los sistemas, le faltan recursos, necesito mejorar la calidad de servicio, ¿cierto? Necesito tener un sistema de un disaster recovery, necesito también temas de almacenamiento. Todo eso es importante, todo eso es importante. Pero eso no me está dando ni trazabilidad, ni un score, ni temas importantes para que yo no sea atacado. Si bien es cierto, eso me está dando una parte muy importante de mis sistemas, no estoy viendo dónde puedo ser atacado. Muchas empresas hablan, ¿cierto?, de vulnerabilidades, de entregar una información procesable, de el riesgo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo yo como canal prestar este servicio? Entonces, resulta que con Outpost 24 tú puedes prestar un servicio MSP, tener estas vulnerabilidades trabajadas, ¿cierto? Y poder empezar a identificar el riesgo. ¿Qué hace nuestra plataforma, además de ser multitenant y tener una disponibilidad inmediata para empezar a trabajar? Podemos hacer una imagen completa de tus IPs y poder evaluar ese sistema y poder buscar las debilidades que tienes. Estemos claros que además de que tengas la idea de cuántas IPs tienes, ¿cierto? Y poder saber el contexto de las vulnerabilidades, saber dónde empiezo a priorizar el riesgo, dónde empiezo a saber cuáles son mis altas vulnerabilidades, dónde están rankeadas esas vulnerabilidades, cuáles puertos tengo abiertos, ¿cierto? Porque resulta que cuando hay un puerto abierto, es como tener una ventana abierta. O sea, puedo poner el mejor candado en la puerta y tener el mejor firewall del mundo, pero si estoy dejando las ventanas abiertas, da lo mismo, me van a entrar igual. ¿Me entiendes? Entonces, este escaneo de puertos te dice cuáles son las ventanitas que estás dejando abiertas, ¿cierto? ¿Cómo está la configuración a partir de ahí? ¿Cómo poder también ver las versiones de los sistemas, ¿cierto? No puedes decir, no, yo tengo todo actualizado, pero ¿y sabes la versión que tienes exactamente? ¿Cómo está configurado? Porque a partir de que un atacante entra por un puerto y ve que hay una vulnerabilidad que es altamente explotable, por ahí entró y hizo de todo. ¿Qué es hacer de todo? Puede instalar un ransomware, puede empezar a desconfigurar tu Active Directory, puede empezar a robar tu base de datos con información, puedo empezar a entrar a las aplicaciones a cambiar cosas. Entonces, empiezo a tener tareas que yo lo estoy siguiendo dentro de la red y él está haciendo un desastre dentro de la red. Y esto funciona para sacar información, para atacar otros sistemas, llegar a otras empresas, tener otra información y empezar a hacer ataques mucho mayores. Entonces, ¿cómo remedio ese riesgo? ¿Cómo evidencio que tengo un riesgo y cómo lo puedo remediar? Ustedes le ofrecen al cliente un análisis de vulnerabilidades. Inmediatamente le pueden mostrar, oye, mira, este es tu nivel de exposición, este es tu nivel de riesgo y todos estos pasos necesitas empezar a remediar, ¿ya? Todas estas actividades tienes que hacer, configurar, actualizar, parchar, mejorar el sistema, sacar una versión diferente. Toda esa información la debes hacer. Mucha gente se va directamente al penetration test sin hacer un análisis de vulnerabilidades, ¿cierto? Y el penetration test te va a dar una información muy relevante sobre la alta exposición y explotabilidad. Pero ¿y qué pasa con las medias, bajas vulnerabilidades? Quedaron ahí. Y estemos claros en un tema.
Lo que hoy es una baja vulnerabilidad, pocamente explotable, mañana es un alto riesgo, altamente explotable. Y tú mañana no tienes un penetration test diario, no lo tienes. ¿Cuándo haces un penetration test? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 4 meses? Mientras que si tuvieras un análisis de vulnerabilidades, podrías tener este reconocimiento diario, ¿cierto? Una imagen diaria de lo que está pasando, una remediación constante y en el momento en que una baja vulnerabilidad cambia de estatus y se convierte en alta, lanza un penetration test con evidencia. Un penetration test con evidencia, no aleatoriamente, no porque lo debo hacer cada 4 meses, sino con evidencia. Mira, tengo algo que está altamente explotable y necesito hacer un penetration test en este minuto. Y ese servicio ustedes lo pueden dar, pueden estar constantemente hablando con el cliente, generando tareas, actividades, mejoras y eso es lo que queremos que ofrezcan desde sus empresas con una plataforma de respaldo que les va a ayudar a evidenciar todas estas actividades. ¿Cómo estoy hoy y cómo mejoro en el tiempo? No lo saben. Ustedes lo pueden ofrecer. Hablen con sus empresas y ofrezcan esto porque no lo tienen. Están hablando siempre de optimización, optimización, calidad de servicio, respaldo, 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 más respaldo, ¿ya? Pero, ¿y cómo está el riesgo, amigo? ¿Cómo está remediando día a día tu exposición al riesgo? ¿Cómo estás trabajando el compliance, ese cumplimiento que necesitan hacer las empresas, ¿cierto? Con respecto también al área de infraestructura, ¿cómo lo estás trabajando? ¿Tienes algo que esté constantemente detectando vulnerabilidades y diciéndote, amigo, usted está con una vulnerabilidad que dejó de resolver porque el penetration test no te lo dijo, pero hoy en día ese Log4j está altamente explotable. Ese Apache está altamente explotable. Entonces, realmente esto te da esa continuidad diaria, seguida, para mostrar un trabajo que es sumamente relevante dentro de las empresas, ¿cierto? Entonces, si tienen consultas hasta este momento, podemos pasar, digamos, a la demostración. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando. Hay algo muy importante. Digamos, este servicio parte desde ingeniería de los canales, ¿ya? No podemos ofrecer la plataforma anualizada, ¿cierto? Sí podemos ofrecer un servicio anualizado, un cliente que te diga, mira, yo necesito hacer esto, pero yo tengo mi propio equipo y quiero venderlo y quiero tenerlo yo instalado localmente y trabajar con mis propias IPs. Perfecto, no hay ningún problema. Lo vendemos de forma anualizada, ¿ya? Hay que hablar sobre eso. Y también está el servicio que ofrecen los canales. Si este servicio lo ofrecen nuestros partners, es un mes de entrenamiento utilizando la plataforma. Ahora Juan Pablo va a mostrar la plataforma y a través de que el partner pueda prestar este servicio, hablamos de la parte comercial, no hay ningún problema, pero necesito saber que las personas realmente van a estar involucradas de manera de prestar el servicio. ¿Ya? Esto es muy importante. Pero
Y ojo con este pero. Si es una empresa que quiere la plataforma, es un servicio anualizado. Con los únicos que trabajo mensualmente es con los partners, ¿ya? Su plataforma partner es mensualizada y se cobra una vez al mes, ¿ya? Es mensualizada. Ustedes prestan el servicio, se cargan licencias, prestan el servicio, te cobro. A finales de mes cobramos. Se hace un contrato especial de partner, ¿ya? Entonces es importante que sepan esto. La visual de la plataforma es muy importante que la reconozcan. Ahora Juan Pablo nos va a mostrar la plataforma MSCP. Bueno, cualquier consulta voy a estar acá pendiente para poder resolver alguna duda. Hola, muy buen día a todos. Voy a proyectar mi pantalla en un segundo. Aquí están preguntando, mira. Sí. Para hacerse partner, se debe tener certificación técnica y comercial. ¿Cuántos? Ya. Para hacerse partner, lo importante es que no es como una certificación, pero sí es un entrenamiento de un mes, ¿ya? Una vez por semana, por 4 semanas, es el entrenamiento, ¿ya? Son 4, podríamos decir que son 4 sesiones. Lo que pasa es que se hace entre una semana y otra. Hay algunos partners que lo han hecho en 2 días, ¿cierto? 2 semanas y entienden perfecto de qué estamos hablando y no necesitan, digamos, las 4 sesiones. Pero son 4 sesiones. ¿Cuánta gente puede entrar? Toda la que ustedes quieran, solo que es una vez por semana, el mismo día, todas las personas. No está grabado. A las siguientes personas les podemos enviar algunas grabaciones que Juan Pablo tiene. Todo está documentado. La información que tiene Outpost 24 está libre acceso, ¿ya? Entonces tiene una base de conocimientos bastante importante donde te dicen cómo configurar, cómo activar, cómo resolver, está toda la información, ¿ya? Y en temas de ventas no hay certificación, pero sí un entrenamiento que lo hacemos nosotros desde CPNN explicándole este tema, ¿ya? Si el cliente quiere la plataforma anualizada, le podemos hacer presentación, demo, POC, lo que necesite para el tema de la presentación del cliente. Para los clientes que necesitan la plataforma, no se vende mensualizado. Amigo, si tú quieres la plataforma, es anualizada. Si yo te presto el servicio, es mensualizado. Sencillo, ¿ya? CPNNet como tal no presta servicios. Nosotros no hacemos análisis, no hacemos revisiones de clientes ni analítica de informes. Eso lo hace el partner que presta el servicio, ¿ya? Cada partner va a tener su propia plataforma, va a tener sus propios clientes. Ni siquiera yo sé cuáles clientes tienen. Lo único que sé es la cantidad de IPs que están consumiendo en el mes. Es la única información que a mí me llega porque pues me la cobran, entonces me llega esa información y me dicen tiene tantas IPs. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Amigo, consumiste tantas IPs. Eso es lo que ustedes me entregan mensualizado, ¿ya? Y claramente los precios que se dan para los partners son precios especiales. No es como, oye, mira, a ti te van a cobrar esto. No, es muy distinta la información que se da hacia las plataformas finales, ¿ya? Otra información importante es que en el sitio web Outpost 24 hay muchas soluciones. Hay soluciones de Threat Intelligence, hay soluciones para
soluciones de compliance, soluciones de pentesting. Nosotros solamente tenemos las soluciones que están en la plataforma MSP, ¿ya? El Threat Intelligence se vende aparte, es otra categoría. Próximamente vamos a hacer un webinar sobre esto. Bueno, entonces, resumiendo, plataforma MSP para que ustedes presten servicios, análisis de vulnerabilidades para infraestructura y también para sitios web. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Muchas empresas tienen las dos plataformas aparte. Una empresa le hace web y otra empresa le hace IPs, ¿ya? Si tú prestaras este servicio con Outpost 24, podrías hacer este servicio todo en uno. Le ofrezco IPs, le ofrezco web en una misma plataforma, en un mismo tenant, ¿ya? Estoy entregando un servicio de visibilidad de la infraestructura. Entonces, Juan Pablo nos va a mostrar esta plataforma, les va a contar cómo es la visual y cualquier consulta quedó pendiente. Adelante, Juan Pablo. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, en este momento me encuentro en la consola principal, la cual me permite, cierto, ver la trazabilidad en cuanto a los análisis y ver ciertas métricas en su, digamos, pantalla de inicio, donde me indica ciertas tendencias que puede ser enfocada en vulnerabilidades, como también en cuanto a la remediación, ya que desde la misma plataforma es posible analizar, ¿cierto?, una IP objetivo, ¿cierto?, desde esta consola, conocer el estado de la seguridad, ¿cierto?, con todas sus brechas y sus defectos, ¿cierto?, y también, digamos, su solución. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿cierto?, se va nutriendo esta tendencia y cuando nosotros remediamos, ¿cierto?, solucionamos este tipo de defectos o mitigamos, podemos volver a lanzar este scan, ¿cierto? Y esa trazabilidad en cuanto a los defectos que existieron en un primer análisis y la remediación posterior, ¿cierto? Si, subsiguiente al, digamos, retest de esta misma IP objetivo, podemos ver esta trazabilidad acá. Y en este momento, ¿cierto? Mi modelo es plano, ya que obviamente yo no escaneo ni frecuentemente, ni tampoco me dedico a la remediación. Ahora, en base a los hallazgos que encuentra, eh, en base a nuestros análisis y objetivos, la plataforma también nos ayuda a gestionar, ¿cierto?, todos estos defectos. Y siempre se enfoca en las soluciones. Entonces acá encontramos un top 10, ¿cierto?, de las soluciones enfocada en, digamos, en todos mis análisis, los que yo he podido realizar, donde existen algunos de reconfiguración, ciertos updates, crear algunos filtros, donde básicamente, de acuerdo a los análisis que he realizado, en contraste a los objetivos, que son nuestros targets, nos va a indicar este ranking de las 10 tareas o 10 soluciones, también en contraste a los mismos defectos de seguridad encontrados, de acuerdo a la acción a ejecutar. Siempre que yo cliqueo en la plataforma, ¿cierto?, alguna de estas acciones, me redirecciona a los filtros y ya puedo ir directamente a la parte de reportería, donde ya se observa en mayor profundidad, ¿cierto?, el detalle de estas dichas tareas. Ahora también, esta información se puede filtrar por grupos, ¿cierto?, por nivel de riesgo y también desde acá directamente puedo exportar esta información en un archivo en un CSV, ¿cierto?, donde ya se observa ciertos resultados o en PDF. También para ver ciertas métricas, acá nos entrega un resumen de los objetivos que nosotros hemos analizado. Hay distintas IPs públicas, ya que siempre la consola principal nos permite apuntar a todas aquellas IPs públicas, ¿cierto?, que están expuestas a Internet y validar algunos add-on que son parte digamos, adicionales a la licencia principal, como puede ser PCI, ya que también esta herramienta
es un vendor aprobado por PCI y podemos revisar lo que es el cumplimiento de este estándar, y eso lo gestionamos y lo analizamos con la consola principal online. Entonces acá nos indica cierto detalle con el conteo en base a la cantidad de efectos y su nivel de impacto, las 3 tareas principales a poder realizar, ¿cierto? Con un porcentaje de cumplimiento, donde acá siempre, como indiqué, ¿cierto? Puede o podemos dirigirnos a la parte de reportes, donde se crean los filtros para ver el desglose, ¿cierto? De estas 3 tareas. También cuando existe algún exploit asociado a algún tipo de defecto o alguna brecha, ¿cierto? Identificada, una brecha de seguridad, acá también nos indica los exploits asociados, problemas de certificado, como también el ranking de los puertos abiertos que ha encontrado, ¿cierto? Asociados a ciertos servicios con ciertos hallazgos. También existen un ranking, ¿cierto? En cuanto al contraste, ¿cierto? Del el nivel de impacto, ¿cierto? El objetivo analizado, en este caso que son IPs, y también el tipo de defecto. Entonces acá nos indica ese ranking, como también algunas vulnerabilidades, ¿cierto? Con su estándar y asociaciones a algún tipo de producto y el detalle en cuestión de los hallazgos, ¿cierto? De los findings. Entonces toda esta información nos ayuda a quizás generar informes más gerenciales, ¿cierto? Con estas representaciones gráficas donde es mucho más, digamos, transparente o fácil de interpretar lo que es esta información y traspasarla quizás a otro usuario más gerencial o a otro, quizás algún gerente, y poder prestar, ¿cierto? Esta información de una manera más gráfica. Ahora, en cuanto al licenciamiento, siempre nosotros cliqueamos, ¿cierto? O accedemos al menú contextual en este pequeño radar abajo a la izquierda, ya se nos presenta todo lo que es el licenciamiento, donde encontramos la licencia principal, que es de Nexec, ¿cierto? Que al estar posicionado en la consola online, ¿cierto? Nosotros podemos adicionar IPs públicas, las cuales consumimos mensualmente y podemos dentro de ese mes, ¿cierto? Realizar, no hay restricción en cuanto a la cantidad de test y retest que se pueden lanzar hacia ese objetivo. Para las IPs internas, ¿cierto? Las cuales se encuentran quizás en la red del cliente, ¿cierto? Y están posicionados los objetivos atrás del firewall, se instala un appliance virtual, ¿cierto? Y este nos permite validar lo que es el licenciamiento en el entorno del cliente y ejecutar las acciones. Y la lógica, ¿cierto? Que se puede observar en ese agente es exactamente la misma que la consola principal, ¿cierto? Podemos ver las tendencias, trazabilidades, información de los objetivos analizados internamente, como también podemos ver el licenciamiento con el cual contamos para los efectos de análisis, ¿cierto? En cuanto a compliance o incluso alguna URL interna. Entonces ya pasando, ¿cierto? A los módulos principales que son de Nexec, este cuenta con 3 pequeños módulos, los cuales nos sirven para gestionar y administrar los mismos objetivos que vamos a analizar, donde el primero, ¿cierto? Creamos estos grupos, segmentos de red, ¿cierto? Grupos objetivos que vamos a analizar. En el segundo módulo de Scan Scheduling, ¿cierto? Nosotros creamos estas programaciones, ya sea ingresando fechas, ¿cierto? Ingresando alguna frecuencia. En base a plantillas, las creamos y ya posteriormente lanzamos los análisis. Y ya en el último módulo vemos el detalle de todos estos análisis, junto también a todas las métricas que entrega, como también las recomendaciones y soluciones que también nos ofrece la plataforma. Entonces ya entrando, ¿cierto? Al primer módulo, básicamente en cuanto a la administración, al costado izquierdo de la consola encontramos una carpeta raíz, donde de esta podemos crear distintas carpetas basándonos en la gestión que nosotros deseemos básicamente crear.
¿cierto? Donde podemos crear distintos clientes, cliente 1, cliente 2, unidades de negocio, ¿cierto? Puede ser una unidad, no sé, unidad de venta, ¿cierto? Unidad de, dependiendo de dónde están los objetivos ubicados, y dentro, ¿cierto? De estas mismas grupos, nosotros podemos crear subgrupos donde quizás una organización eh, cuenta con distintas áreas, ya sea administración, ¿cierto? Ya sea, no sé, una parte de desarrollo, donde hay distintos activos o servidores también, ya que la herramienta en ese sentido es bastante noble y básicamente todo lo que posee una IP nosotros la podemos analizar pensando o teniendo el punto de vista que nosotros vamos a evaluar la seguridad, ¿cierto? Apuntando ya a lo que es un IP en sí, ¿cierto? Ya sea interna o externa, independientemente de qué tipo de IP sea. La lógica de la plataforma es a través de ese servidor, ¿cierto? O ese objetivo, que puede ser perfectamente también un workstation, por ejemplo, o puede ser un NAS o incluso un firewall, ¿cierto? Podemos apuntar a su IP. Y la lógica de la plataforma es ver todas aquellas brechas de seguridad como defectos también, si es que algún servidor tiene algún aplicativo internamente que está corriendo, ¿cierto? O algún servicio, nos va a indicar, ¿cierto? Esa trazabilidad en cuanto a los defectos y nos va a indicar esas brechas de seguridad de ese servidor hacia la infraestructura. Ese es como el punto de vista que nos enseña. Entonces acá es solo gestión, ¿cierto? Agregamos lo que son otras IPs. En este caso, nosotros le damos dentro de un grupo, ¿cierto? Le damos a New y acá ya nos entrega, digamos, el ejemplo de cómo poder agregar ya sea un IP manualmente, ¿cierto? Un virtual host, un rango o un segmento de red, ¿cierto? Un rango de IPs también, como un dominio. Ahora, si nosotros poseemos lo que es un archivo, un CSV, ¿cierto? También lo podemos cargar desde acá del upload from file, ¿cierto? Nosotros ya definimos los delimitadores de los campos, ¿cierto? Que posee este archivo y cargamos directamente el archivo en cuestión y todas aquellas IPs contenidas en este se va a realizar una carga masiva, ¿cierto? Y vamos a poder en una primera instancia eh, administrar, ¿cierto? Nuestros grupos, los cuales posteriormente vamos a analizar. Entonces ya dirigiéndome al segundo módulo de programación, este funciona en base a plantillas, porque la idea de la plataforma, como es prestar servicios, ¿cierto? Si yo creo una plantilla para el cliente 1 o el cliente 2, ¿cierto? A futuro lo analizo en este mes, pero quizás 6 meses después, ¿cierto? O 3 meses después, dependiendo del servicio que ustedes presten, ¿cierto? En cuanto a auditoría de análisis, ¿cierto? En vulnerabilidad, ¿cierto? De la infraestructura de sus servidores. Pueden reutilizar este mismo análisis y pueden volver a lanzar sin problema lo que es, digamos, estos análisis y particularmente se observa la trazabilidad, ¿cierto? Entre el primer análisis, la detección, lo que se pudo remediar, ¿cierto? Frente a los nuevos hallazgos, ¿cierto? Que se van a descubrir en esta nueva instancia de análisis. Entonces, nosotros al crear una plantilla, básicamente le damos acá en New, ¿cierto? Ya como pueden ver acá, como parte de los grupos objetivos, ¿cierto? Son todos los que ya predefinimos, ¿cierto? En el módulo anterior. Entonces, la lógica de esto es poder, obviamente, escoger el grupo que vamos a analizar, ¿cierto? O los grupos que vamos a analizar en este servicio. Y en este número que observamos acá al final, ya conocemos cuántas licencias vamos a consumir, en este caso, licencias de Nextec, que tiene que ver asociadas a las IP. En este caso, si yo analizo este grupo, ¿cierto? Van a ser 2 licencias que consumiría. Y dentro de los otros controles, ¿cierto? Una vez ya seleccionamos nuestro objetivo, básicamente le entregamos el nombre de la plantilla, ¿cierto? Para que se pueda guardar y se pueda ver esa trazabilidad. En una primera instancia escogemos el scan, lo cual va directamente relacionado al uso de esa licencia, pero adicionalmente dentro de los modos de scan nosotros podemos realizar un discovery, ¿cierto? A esa red
a la cual pertenece ese objetivo o los objetivos en este caso. Y ya cuando lanzamos, ¿cierto? En una última instancia, un discovery y un scan, se entiende que aparte de descubrir todos aquellos objetivos que están conectados en esa red, ¿cierto? O a la red que pertenece esa IP objetivo acá del grupo, ¿cierto? Dentro de ese entorno de red va a descubrir todos aquellos clientes que estén conectados, ¿cierto? Con su propia IP y los va a escanear. Y esto sí va a consumir una licencia. Entonces, esas son las opciones que nos permite, pero en una primera instancia se lanza lo que es un discovery. Entonces acá ya dentro de otros controles podemos establecer un día para que se lance el scan, si es que más que nada se requiere esta gestión en cuanto a aquellos objetivos que quizás estén en producción, estén en uso, ¿cierto? En su horario productivo y se desee lanzar quizás en un horario en la noche, ¿cierto? O en la tarde. Acá nosotros podemos coger la fecha, la hora, la zona horaria. Y en el caso de establecer algún tipo de frecuencia, ¿cierto? Ya sea mensual, ¿cierto? Solo un scan de una vez, ¿cierto? O escanear ahora, mensual. Entonces acá nosotros podemos predefinir esa instancia, ¿cierto? Frecuencia. Y eh, dentro de otros controles en cuanto a lo que es el scan, nosotros podemos escoger la política, donde en una primera instancia la norma, ¿cierto? Nos va a entregar todo ese catastro para identificar la seguridad como tal de nuestros objetivos, pero podemos enfocarla quizás en escaneo de puertos, ¿cierto? O en PCI, ¿cierto? Dependiendo del tipo de análisis que vamos a ejecutar. También contamos con una funcionalidad particular, donde acá siempre viene seleccionada, que nos permite guardar, ¿cierto? El resultado de estos análisis en la base de datos, justamente para ver ese contraste, ¿cierto? Al lanzar un test y un retest, pero adicionalmente, como la base de datos de vulnerabilidades que posee el motor de análisis se actualiza, ¿cierto? Y nosotros no analizamos, digamos, frecuentemente todos los días, esta funcionalidad al momento de actualizar lo que es la base de datos, ¿cierto? Y nosotros tener esa copia fiel de nuestros objetivos, ¿cierto? En cuanto a los defectos, las brechas de seguridad, siempre que se actualiza y aparecen nuevos defectos asociados quizás a los servicios, ¿cierto? A los puertos abiertos que tenga nuestros escaneos, nos va a indicar en un delta todos esos nuevos hallazgos sin tener que estar escaneando constantemente nuestros objetivos, lo cual es un plus adicional que posee la herramienta y frente a un servicio es bastante potente, ya que nos ayuda a estar actualizado en cuanto a la seguridad de nuestros objetivos, sin escanear constantemente. Entonces, eso es un beneficio. Y adicionalmente, cuando nosotros deseamos lanzar el scan, ¿cierto? De esta IP y deseamos revisar quizás un cumplimiento, que es un add-on adicional, ¿cierto? Acá está digamos, la parte del compliance, que se hace a través de la misma plantilla. Entonces acá están los distintos compliance, ¿cierto? Podemos ver desde PCI, ¿cierto? NESA, IPA, que están asociados a aplicativos en desarrollo del área de salud, ¿cierto? O alguno custom, ya que se puede abstraer de otras herramientas de análisis, se puede abstraer una política, se sube, ¿cierto? A las custom y podemos validar también ese cumplimiento en la herramienta de Opus 24 o algunos controles de SIIS. Entonces nosotros al darle save, se guarda la plantilla y se lanza el scan, donde básicamente acá podemos ver los logs, ¿cierto? Donde nosotros ejecutamos estos análisis y queda la instancia de la IP objetivo analizada, la plantilla, ¿cierto? La política, quién lo ejecutó y en el caso de terminar el análisis, acá nos indica la duración en cuanto al tiempo, ¿cierto? Acá el promedio es entre unos 30 minutos, ¿cierto? De acuerdo a los análisis que he hecho y obviamente la fecha de inicio y de fin. También cuenta con algunos controles donde acá en el progreso, ¿cierto? No, básicamente son 5 estados donde realiza, digamos, el fingerprinting, reconocimiento de puertos, el escaneo en sí, generación del informe y contamos con ciertos controles donde podemos detener los análisis, ¿cierto? Podemos reanudar, ¿cierto? O pausarlos. Entonces acá también se cuenta con esos controles. Una vez ya están definidas estas plantillas y se han lanzado los scans, ya una vez termina, ¿cierto? La parte de reportes,
ya podemos observar los resultados, donde acá, siguiendo la lógica de la plataforma, encontramos también podemos realizar la revisión, ¿cierto? Con nuestras plantillas, que están los grupos que pueden ser perfectamente cliente 1, cliente 2, ¿cierto? Como gestión, podemos filtrar por los grupos que hemos analizado también, o en este caso, ver toda digamos, la trazabilidad en cuanto a los análisis. En este caso, yo seleccioné solo una IP, ¿cierto? De este análisis en particular, donde es un full scan, y ya vemos el resultado de los hallazgos. Y esta consola principal nos permite, ¿cierto? Desde generar el informe, ¿cierto? Donde acá la lógica es lo que yo observo en cuanto a métricas, lo que yo puedo exportar en un PDF, ¿cierto? En un Excel o en un XML, ¿cierto? Para trabajarlo en algún tipo de herramienta que soporte digamos, ese formato. Nos podemos enfocar en tipo de vulnerabilidades, ¿cierto? En grupo de vulnerabilidades, ¿cierto? Si va a ser detallado, un resumido, un ejecutivo, ¿cierto? Desde acá lo seleccionamos. Podemos agregar un password, ¿cierto? A este PDF que se puede generar o a este archivo que se genera. Podemos comprimirlo en zip y desde acá podemos enviarlo a, digamos, un mail directamente de la plataforma. Cuando nosotros observamos también el detalle acá, esta consola nos sirve para realizar gestión. Ya justamente cuando ustedes ofrecen servicios, ¿cierto? De detección de vulnerabilidades, desde acá también pueden generar quizás información valiosa para crear sus informes de remediación en cuanto a quizás alguna auditoría. Entonces desde acá pueden explorar los defectos. Cuando le dan acá a este más, ¿cierto? O al defecto en cuestión, ya nos entrega toda la información de esta detección, de esta brecha de seguridad. Acá nos indica el puerto, ¿cierto? El script que valida esta prueba de seguridad, ya que nosotros acá en el menú contextual vemos que o encontramos acá la Vulnerability Database, donde nosotros podemos pegar, ¿cierto? Esta ID de script y profundizar en cuanto a los detalles de lo que valida el script, ¿cierto? Acá está el nombre del defecto, digamos, el score de riesgo, ¿cierto? Asociado al tipo de producto, cuándo se detectó, si se rescaneó, acá nos indica, ¿cierto? La primera vez que se detectó, si el error persiste, ¿cierto? A lo largo del tiempo, acá nos va indicando la fecha. Podemos asignarlo a un ticket, ya que también la plataforma internamente posee su propio apartado de ticket para poder trabajar en cuanto a la gestión del riesgo, ¿cierto? De estos defectos, donde acá si damos botón derecho, ya podemos establecer ciertas acciones, como marcar un falso positivo, ¿cierto? Podemos verificar también, lanzar un scan desde acá verificando si es que persiste este defecto. Podemos aceptar el riesgo o asignarlo como tarea, ¿cierto? A través de un ticket, donde acá básicamente se completa la información en este apartado. Podemos priorizar dentro de los 5 niveles de priorización, digamos, del ticket en sí. Podemos asignar una fecha para que se realice el cumplimiento de este ticket y se verifique el seguimiento como tal. Lo asignamos a algún usuario que exista en la plataforma, agregamos el comentario pertinente y ya lo guardamos. Entonces acá internamente posee, ¿cierto? Esta herramienta de ticket, pero adicionalmente se puede integrar con lo que es Jira, ¿cierto? También de acá nosotros seleccionamos y lo integramos con Jira y perfectamente podemos trabajar con esa integración y con esa herramienta de ticket. Acá vemos que yo asigné, ¿cierto? A un usuario, está acá también se documenta. Y encontramos los enlaces. Todo lo referente a las soluciones, acá encontramos todos los enlaces hacia la solución como la recomendación principal para poder solucionar el defecto en cuestión. Ahora, en este momento, yo poseo la plataforma en inglés, pero de forma nativa se puede traducir al español y gran parte de la información, un 90% aproximado, ¿cierto? Va a estar en español. ¿Qué es lo que va a permanecer en inglés? Digamos, la documentación dura del defecto en sí, ¿cierto? Que es lo que abstrae quizás de otros repositorios externos donde se documentan este tipo de defectos. Obviamente para evitar errores en la traducción o ambigüedades, ¿cierto? En esa misma traducción y literalmente, por ejemplo, traducir un nombre como Apache 2.0 no tiene sentido. Entonces, básicamente es por eso.
También, adicionalmente, encontramos ese mismo detalle en cuanto a la solución, ¿cierto? De ese porcentaje que vimos en un inicio. Acá ya observamos el detalle en cuestión, donde en este gráfico podemos ver quizás el cumplimiento del top de las 10 soluciones, donde yo cliqueo acá este porcentaje grande de la torta, ¿cierto? Que es un poco más del 33%. Abajo se desglosan estas tareas. Entonces, obviamente siguiendo la lógica de la consola anterior, con todos los detalles de los defectos, y esto también lo puedo exportar en un informe enfocado solo en soluciones. Entonces eso también nos ayuda a flexibilizar y a optimizar, ¿cierto? En una auditoría, el desglose de tareas para entregar esas recomendaciones de la auditoría en sí. Entonces acá, dependiendo de las acciones, ¿cierto? Ya profundizando en el mismo detalle, acá está todo lo que recopila la plataforma para tomar esa decisión y entregar esa recomendación. También se ven otras métricas como parte de la trazabilidad, ¿cierto? Los servicios o las familias que están quizás con conteo de defectos de seguridad, ¿cierto? Los puertos que va liderando, en este caso los que están asociados a servicios web, ¿cierto? El 443, como también la cantidad de defectos. También se observan ciertas tendencias que va, digamos, por trimestres, donde acá mis tendencias son pobres ya que no analizo constantemente, pero puedo filtrar por ciertos periodos, ¿cierto? Por años, por semanas, por meses, y esto se va nutriendo con el uso de la plataforma. Pero como les comenté, cuando se actualiza lo que es la base de datos, ¿cierto? Con esa función que aparecía en el módulo 2, acá vemos este delta en rojo, donde en contraste a la IP, ¿cierto? Que se analizó, podemos ver todos los nuevos hallazgos asociados a esta actualización de base de datos. Y esto nos ayuda a estar al día, ¿cierto? Frente a los defectos de seguridad, a estas brechas, enfocándonos en nuestros objetivos sin tener que estar escaneando constantemente. Y esto también lo podemos exportar en un informe, ¿cierto? Y dentro de quizás alguna automatización, en contraste también a los análisis que nosotros hemos ejecutado también para un servicio, quizás si nosotros lanzamos un scan en una plantilla, un scan mensual, por dar un ejemplo, una vez termine, ¿cierto? Lo que es este scan, también puedo generar lo que es una programación para que genere un informe posteriormente a esos resultados. Y siguiendo la lógica que se puede enviar un correo, ¿cierto? Se pueden enviar a un mail o quizá alguna descarga directa de acuerdo a la configuración. Y esto básicamente es, ¿cierto? Para, desde la consola web, como lo indico, para las IPs externas y con el pequeño appliance, ¿cierto? Que se instala en la infraestructura del cliente, la lógica es la misma, pero cambia el tipo de, digamos, de IP que se analiza, que en este caso serían IPs tipo clase C, ¿cierto? Que serían internas. Entonces estas se pueden analizar, ¿cierto? Ya con el motor de análisis y sigue la misma lógica en cuanto a gestión y administración. Eso no cambia, lo cual flexibiliza el uso, ¿cierto? De la misma herramienta, ya que no se encuentran con sorpresas al utilizar quizás una función adicional a lo que es el uso de la herramienta misma. Y en cuanto a lo que es el análisis web, ¿cierto? Desde acá en la parte de portal, dentro de la misma gestión, ¿cierto? Yo ya me logué, ¿cierto? Con mi usuario, accedo también al apartado de análisis web, donde acá básicamente la URL, la FQDN, ¿cierto? Es la que yo analizo. Acá veo distintas de ejemplo que he realizado, ¿cierto? Si yo cliqueo, por ejemplo, esta, acá ya basándose en OWASP, ¿cierto? Me entrega, revisa el cumplimiento, nos entrega acá los niveles de criticidad, ¿cierto? Nos entrega las recomendaciones como acciones a solucionar estos defectos y también nos entrega el detalle de qué es lo que vulnera en cuanto a este top 10 de OWASP. En cuanto a los scans, también podemos ver, en este caso yo apunté sin elevación de privilegios, apunté a la URL principal y el motor pudo explorar, ¿cierto? Siguiendo la lógica de ver esas brechas de seguridad desde la URL hacia la infraestructura, sin realizar una explotación, obviamente, solo es detección. Entonces acá logró explorar todas estas URLs hacia el interior, digamos,
190 URLs, ¿cierto? Y entonces acá podemos ver incluso las dependencias, y acá nos indica todo el detalle de dicho análisis. En cuanto a las configuraciones, podemos crear plantillas para poder seleccionar la misma URL, ¿cierto? A la cual va a ser la principal que vamos a analizar. Quizás realizar una elevación de privilegios o agregar una whitelist, ¿cierto? Una blocklist, dependiendo de si es que existen URLs a las cuales el motor no debe acceder. Ese tipo de configuraciones que se realizan frente a cualquier tipo de herramienta, ¿cierto? Que pueda realizar este tipo de análisis. Y en cuanto a los defectos, también sigue la lógica de entregarnos las recomendaciones, como también el detalle, ¿cierto?, de aquellos defectos, donde acá está el nivel de criticidad, en este caso con el CVCS la versión 3, están todas las métricas que podemos observar, la descripción, como también la solución. Entonces acá nos indica todo ese detalle. Y en cuanto a lo que vulnera del cumplimiento de OWASP, en este caso acá está validando todos los OWASP, ¿cierto? Vemos 2013 hasta el 2021, que es el último, y acá nos indica qué es lo que vulnera. Y esto lo podemos, podemos exportar los informes, y adicionalmente esta parte web cuenta con un propio repositorio donde podemos guardar, ¿cierto?, nuestros resultados de análisis para tener siempre disponibles lo que son los PDF de los análisis en cuestión, donde acá podemos también organizarlo, ¿cierto? Ya sea por cliente, por sitio, como ustedes deseen acá. Básicamente son tag, etiquetas, y nosotros los agrupamos y podemos ya ver también esa trazabilidad en cuanto a los informes, ¿cierto? Frente a un servicio. Quizás este de un mes, ¿cierto? Este es 6 meses posterior. Eso es básicamente. Ya en honor al tiempo, quedan pocos minutos. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que deseen preguntar. Revisar. Bueno, veo que en la parte de preguntas no hay, ¿cierto? ¿Tiene alguna duda? Ahora, de cualquier manera, ¿cierto? Yo los invito a quizás escribirnos nuestros correos, ¿cierto? Pueden solicitar ya una demo, digamos, interna, donde podemos profundizar un poco más en los conceptos, podemos ver otros temas. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación, por estar aquí en la sala y complementar esta información. Aquí dice, ¿hay antecedentes de cuántos recursos ocupa la solución al momento de hacer un scan o un discovery? Ya, en ese caso depende, porque si es desde la consola que está en la nube, directamente los recursos lo asigna output y no impactaría, ¿cierto?, el tipo de análisis. Ahora, si se utiliza el agente, obviamente siempre va a depender de la cantidad de IPs que se van a analizar, pero en una primera instancia, quizás en el módulo programador, básicamente son 4 núcleos, ¿cierto? 16 de RAM, y más o menos dentro de lo que guarda en su base de datos son como 60 GB en disco, aproximadamente, ¿cierto? De acuerdo a quizás un objetivo que puede estar en producción. Depende mucho de cada infraestructura y la cantidad de IPs que se van a revisar, ¿ya? Aquí hay otra pregunta, el tema del licenciamiento. Esta parte es muy importante. Esto se licencia por cantidad de IPs, ¿ya? Yo sé que muchas empresas no tienen claramente la cantidad de IPs que puedan tener, pero normalmente pueden empezar por las más críticas, que esas sí las tienen mapeadas, decir 10, 20, ¿ya? Lo otro que también podemos hacer es una prueba de concepto donde hacemos un discovery y vemos cuántas IPs puede tener una empresa, ¿ya? Y a partir de ahí podemos hacer una cotización. La cantidad de IPs no nos importa si están internas o externas, tienen el mismo costo mensual de $6, ¿ya? También, como la plataforma puede revisar el tema de
de los sitios web, entonces necesitamos saber cuáles sitios web tiene la empresa para revisar. Esto también es muy importante tener esta información. Cada empresa es un mundo distinto, entonces hay unas licencias que son adicionales. Las adicionales son los compliance y el riesgo predictivo. ¿Por qué se hace adicional? Porque hay gente que solamente le interesa el análisis de vulnerabilidades, no le interesa para nada el compliance porque no está pasando por ninguna auditoría, solamente quiere hacerlo para tener una visual del riesgo que puede estar teniendo. ¿Visto? Ok. Pero hay personas que sí están pasando por auditorías y están haciendo el análisis de vulnerabilidades por cumplimiento. Entonces, podemos activar este módulo que es adicional. Y hay otras empresas que necesitan saber cuál es el riesgo predictivo. ¿En qué consiste el riesgo predictivo? Pues obviamente en el motor de Outpost 24 que siempre está buscando las vulnerabilidades, no solamente internamente de todo lo que hacen a nivel de empresas, sino también que buscan laboratorios, deep web, dark web, ¿ya? Y como ellos tienen una gran empresa que hace análisis de inteligencia, entonces ellos siempre están a la vanguardia en todas las amenazas que están pasando. Entonces, ellos hacen algo que se llama scan sin scan. Esto es un poco más técnico, pero es como para que lo tengan en la cabeza porque es importante el riesgo predictivo. A partir de que tú tienes un análisis de vulnerabilidades, te queda como un repositorio. La empresa CPNN tiene tantas vulnerabilidades, esta está rankeada de tal forma. ¿Ya? Listo, esa es la información que tiene. Y este motor de búsqueda está buscando en todos los laboratorios, en todo. Si yo dejé de revisar algo hoy y mañana es altamente vulnerable, pero yo no estoy haciendo el scan, esto me manda una alerta que dice, hey, CPNN, haga un scan porque actualmente una vulnerabilidad está siendo altamente explotada en Deep Web, en laboratorios, sacaron un informe, en nuestra base de clientes, etcétera. Puede ser por cualquier vía. Y me mandan un mensaje. Entonces, ¿qué hago yo? Activo las alarmas y lanzo un análisis para saber contundentemente si yo tengo esa vulnerabilidad y qué debo hacer para remediarla. Eso es un scan sin scan y eso lo hace constantemente Outpost 24. Es muy importante tener, digamos, esta licencia de riesgo predictivo. Pero si es alguien que quiere solamente un mes de vulnerabilidades, pues no necesita tanto el riesgo predictivo. Entonces, por eso es una no. ¿Ya? Sí, ahora para complementar también, donde se posiciona la herramienta, básicamente nos ayuda en una fase de descubrimiento, antes del penetration testing, a identificar aquellos activos críticos a los cuales posteriormente recomendar, ¿cierto?, lo que es quizás un ethical hacking. Entonces, ahí es donde se posiciona esta herramienta. Y también nos ayuda a gestionar los mismos defectos. Exactamente, la gestión de defectos es lo importante. Nuestros casos de éxito más importantes han sido empresas en Colombia, partners en Colombia que están prestando actualmente servicios, partners en Perú que están prestando servicios, partners en Chile que están prestando servicios, ¿cierto? Nosotros no tenemos un listado de clientes a los que ellos atienden porque realmente no quedan dentro de la plataforma y yo tampoco tengo esa información, solamente la cantidad de IPs que nos compran, ¿cierto? Tengo partners que constantemente están prestando servicios, entonces no tengo su listado de clientes. Sé que atienden bancas, sé que atienden algunas IPs para distintos servicios financieros, porque mira,
empresas grandes tienen Tenable, tienen plataforma Qualys, tienen Cloudflare. Bueno, tienen N plataformas para análisis de vulnerabilidades, correlación de eventos, de todo, ¿ya? No apuntemos a esos. Empresas medianas y pequeñas, inclusive bancos pequeños, financieras, no pueden hacer una inversión de una plataforma de análisis de vulnerabilidades porque les sale muy costoso. Y muchas no saben cuánto podría ser la remediación, la inversión, ¿ya? Entonces, es ahí donde entra este servicio. Entendamos que esto es un servicio que prestan los partners, ¿ya? Esto es un servicio mensualizado porque hay empresas que no se pueden meter en una plataforma anualizada. No tienen las personas, no tienen los skills. ¿Qué haría yo con una plataforma anualizada? No, porque tengo como 50 IPs. Entonces, ahí es donde entra el partner a decirle, amigo, yo te puedo revisar esas informes, tengo las personas que lo hacen, tienen los skills necesarios y te puedo hacer un análisis mensualizado, ¿ya? Le queda mejor para pagar, tiene un servicio de ustedes cobran el servicio y obviamente él ve el aporte que va hacia dos vías, ¿ya? La vía de soporte, ¿cierto? Y la vía de voy a hacer un pentesting, voy a trabajar en estas vulnerabilidades que son críticas, tengo riesgo, cómo soportarlo. Y la parte de métricas hacia la gerencia. Amigos, gerentes, hoy estamos así y hemos avanzado en todas estas capas y hemos ido resolviendo todas estas actividades y así estamos ahora. Entonces, esa visibilidad hacia la gerencia, porque la gerencia normalmente no entiende qué está pasando en ciberseguridad, no se tiene, no hay métricas, no hay nada. Entonces, a partir de ahora, ustedes pueden hacer ese tipo de métricas, ¿ya? Podemos acceder a la información en detalle, por ejemplo, a las vulnerabilidades que detectan o si las pueden, una vulnerabilidad en particular. Mira, no solamente mostrar las vulnerabilidades específicas, ¿cierto? Puede buscar vulnerabilidades que están a nivel de puertos, puede tener exposición de claves, SQL injection, puedes tener no solamente las vulnerabilidades que están dentro de tu infraestructura, sino que además, ¿dónde se ubica en los rankings de vulnerabilidades esa vulnerabilidad? ¿Para qué? Para que sepas si es una alta vulnerabilidad, si es una baja vulnerabilidad, para poder empezar a priorizar el riesgo y mis esfuerzos de remediación, ¿ya? Porque mucha gente dirá, ya me sacaste un informe de vulnerabilidades, ¿y qué hago aquí? O sea, ¿para dónde tomo? ¿Por dónde es el camino? Entonces, esta parte muy interesante de Outpost 24 porque tú le puedes customizar al cliente el informe que él necesita, ¿ya? Muchas plataformas trabajan con sus propios informes, su propia información y era, ¿ya? Entonces él tiene que empezar a buscar para arriba, para abajo, dónde va. Entonces, tú aquí con Outpost 24 puedes empezar a decirle al cliente, oye, ¿qué necesitas saber? Mira, yo quiero saber el riesgo predictivo, ¿cómo va? No, yo lo que necesito saber es cómo va la remediación. Yo lo que necesito saber es cómo están las vulnerabilidades. Hay muchos informes que se pueden ver dentro de la plataforma que te van a ayudar a prestar un mejor servicio. En ese sentido,
la ampliación de información que puedes estar dando es bastante robusta con respecto a lo que puedes dar en un día a día con un sistema de soporte, ¿no? Sobre los riesgos presentados, le entrega un plan de remediación. No es un plan de remediación porque esas son los skills que debe tener el cliente, el partner que está prestando el servicio, ¿ya? Le dice cuál es la remediación, ¿ya? La remediación sobre determinadas actividades que el cliente tuyo debe realizar, ¿ya? Pero ese plan, esa métrica, el cronograma de actividades y todo eso es parte del servicio que entrega el partner, ¿ya? No es un servicio que hace CPNet, no es un servicio que hace Outpost 24. Outpost 24 te entrega el informe y te entrega la remediación, pero un plan de remediación es las actividades que debe entregar el partner si ustedes se van a meter en el soporte. Ojo con esto. Una cosa es que yo te haga el análisis de vulnerabilidades y que yo te entregue un informe de análisis de vulnerabilidades y te diga cómo se resuelven esas vulnerabilidades, un comentario, ¿cierto? Pero otra cosa muy importante es que yo te haga un plan de remediación y que yo me haga cargo de esas vulnerabilidades como PAN. Eso no se puede, o sea, yo a muchas empresas les digo, si tú tienes los skills para hacerlo, perfecto, avanza, es tu tema, ¿ya? Pero si no es el tema de ustedes, lleguen hasta el análisis de vulnerabilidades porque aquí le estás dando mucha información. Amigo, resuelve con parches. Amigo, haz actualizaciones. Amigo, mira cómo haces todo las actividades de actualización, upgrade, todo lo que necesites trabajar. Pero tú meter las manos y hacer todas esas actividades es otra tarea. O un cronograma de actividades es otra tarea, ¿ya? Yo te puedo decir cuáles son tus altas vulnerabilidades y a partir de ahí tú puedes tomar la decisión de hacer un penetration test. Pero que la plataforma te haga las actividades de remediación, no las hace y tampoco existe, ¿ya? Ya, entonces, chicos, muy buenas las preguntas, muchísimas gracias por participar, estar ahí. Ante cualquier duda, ahí están mis correos. Ante cualquier presentación con un cliente, ahí está mi correo. Si necesitan información adicional, este video se les mandará. Si necesitan también documentos, tenemos información. Está el sitio web de nosotros que también tiene harta información. Muchas gracias a todos por participar, por estar acá en esta sala, por consultarnos. Muy buenas las preguntas, muchas gracias. Y nos estamos viendo con sus clientes, nos estamos viendo para participar en licitaciones, todo lo que necesiten. El 12 tenemos una muy entretenida webinar sobre 2.0, cómo se trabaja los pen testing automatizados. Claro, ya tengo un análisis de vulnerabilidades y cómo se explotan esas vulnerabilidades que yo puedo estar teniendo. ¿Qué viene en el segunda etapa de trabajo con la explotación de las vulnerabilidades? Entendamos que encontrar vulnerabilidades es lo que hace Outpost 24, pero explotar vulnerabilidades es lo que hace Reach, plataforma de pen testing automatizado con inteligencia artificial. Los invitamos a nuestro siguiente webinar, el 12 a las 12. Pero de Chile, sí. Entonces, besos, abrazos para todos. Cuenten con nosotros cualquier tipo de presentación. Síganos en LinkedIn, ahí hay harta información.
vean nuestras redes sociales. También en YouTube encuentran información. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Que estén muy bien.